Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Susan Fernández y esto es Aroma del Cielo. Hoy tenemos nuestro penúltimo capítulo de la serie 12 Mujeres Extraordinarias de la Biblia. Y hoy nos toca hablar acerca de la vida de María Magdalena. Quédate con nosotros. Son muchas cosas las que hasta ahora se han dicho acerca de María Magdalena. Un personaje misterioso, debido a que la Biblia no nos relata tanto detalle de su vida. No sabemos qué pasó antes de que conociera a Jesús. Solo algunos versos nos lo indican. Tampoco sabemos cómo exactamente llegó a conocer al Maestro. Sin embargo, es una de las mujeres más ilustres del Nuevo Testamento. Se le menciona por su nombre en cada uno de los 4 evangelios, y principalmente en los eventos relacionados a la crucifixión del Maestro. Además, ella tiene el privilegio de haber sido la primera persona en ver a Jesucristo resucitado. Dice John MacArthur: la tradición de la Iglesia, que se remonta a los primeros padres, ha identificado a María Magdalena como la mujer anónima mencionada solo como pecadora, que aparece en Lucas 7 del 37 al 38, la que ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Pero en realidad no hay ninguna razón para hacer esa conexión. Hay muchos mitos acerca de la vida de María Magdalena, pero en este capítulo no se menciona el nombre de María Magdalena, solo menciona que era una mujer pecadora la que se postró a los pies de Jesús. Lucas presenta a María Magdalena por primera vez con su nombre en un contexto absolutamente diferente, en Lucas 8, versos del 1 al 3. Dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. ¡Wow! ¡Qué impresionante! En esta parte nos revela que María Magdalena había sido liberada de 7 demonios. Y en el verso 3 se menciona también mi nombre. Muchas veces también se ha relacionado a María Magdalena con el pasaje de Juan capítulo 8, versos del 1 al 12, donde habla de la mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio. Pero también podría ser otro mito, porque en la palabra de Dios no nos menciona su nombre. Cito MacArthur: María Magdalena también ha sido tema de abundante mitología extrabíblica desde la época medieval. Durante la temprana Edad Media, algunos herejes y gnósticos prácticamente se apropiaron de sus características y ligaron su nombre a una serie de leyendas extravagantes. Sobre ellas se escribieron varios libros apócrifos, incluyendo uno que pretendía ser la descripción de la vida de Cristo, escrito por ella y conocido como el Evangelio de María. Otro, el libro gnóstico Evangelio de Felipe, la presenta como una rival de Pedro. En años recientes se ha reactivado alguna de esas leyendas, volviéndose a publicar muchas de las historias desacreditadas y apócrifas sobre María Magdalena. Las mujeres del movimiento feminista la han convertido en un ícono de tipo espiritual, presentándola como una especie de diosa mística. ¿Cuánta ideología se ha metido aún en la vida cristiana? Muchos de los antiguos relatos gnósticos sobre ella están en esa perspectiva. Por otra parte, una novela muy exitosa en cuanto a ventas, El Código de Da Vinci. No sé si ustedes la vieron en el cine, yo la vi y la verdad que es terrible las herejías que se dicen acerca de Jesús y María Magdalena. Este libro, escrito por Dan Brown, ha adaptado varias leyendas de ese tipo, olvidadas hace bastante tiempo, para tejer una complicada teoría conspirativa que incluye la sugerencia blasfema que Jesús y María Magdalena se habrían casado en secreto y habrían tenido hijos. De acuerdo con esa tesis, ella, y no el apóstol Juan, sería el discípulo amado mencionado en Juan 20 y 21:20. Bueno, hay bastantes invenciones, bastantes teorías acerca de esto, pero todas extra bíblicas. Y si nosotros realmente, como hijos de Dios, como cristianos, creemos que la Biblia es infalible, que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no debemos salirnos de este canon de la Biblia, para no caer en herejías y en errores que pueden ser terribles para nuestra vida.
Como habíamos mencionado, María tuvo un pasado oscuro. No sabemos realmente de qué espíritus era ella afligida, pero dice la palabra de Dios que eran 7 demonios. Acá John MacArthur nos explica que las personas endemoniadas no necesariamente eran afligidas a causa de sus propios pecados o a causa de algo que ellos hubieran cometido contra Dios, pero eran afligidos a tal punto de que incluso uno de ellos se cortaba los brazos, atormentados terriblemente y menospreciados también por la misma sociedad. Se le llama Magdalena porque ella provenía de un lugar llamado Magdala. Y se le llamaba María Magdalena para distinguirlas del resto de Marías. Parece que María era un nombre común. Dice MacArthur: los síntomas de la posesión demoníaca en el Nuevo Testamento son variados. Los endemoniados eran algunas veces personas dementes, como es el caso de 2 hombres poseídos por los demonios que vivían en un cementerio y se comportaban tan fieramente que nadie se atrevía a acercárseles. Eso está en Mateo 8. Marcos nos dice que al menos uno de ellos tenía el hábito de mutilarse con piedras. Con mucha frecuencia, la posesión demoníaca implicaba padecimientos físicos tales como la ceguera, la sordera, la incapacidad para hablar, convulsiones y ataques. Ojo que las Escrituras hacen una clara distinción entre posesión demoníaca y enfermedad, incluyendo la epilepsia y la parálisis. La posesión demoníaca implica sujeción a un espíritu inmundo que habita en la persona afligida. Imagínense cómo sería la vida de María Magdalena, siendo afligida por 7 demonios. Pero la misericordia de Dios fue tan grande y más poderosa que cualquier demonio, que la liberó y la transformó completamente. En el libro de Marcos y en el libro de Lucas se menciona la antigua condición de María Magdalena. Pero Jesús la había liberado y ella fue una discípula de Jesucristo. No sabemos exactamente cómo y cuándo fue liberada María Magdalena. Lo que sí sabemos es que la palabra nos dice: si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y María fue libre por el poder de Jesucristo. Dice 2 Corintios 4:6, Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. María le debía todo a Jesús y ella lo sabía. El amor y profunda devoción de María Magdalena podemos verla en los 4 evangelios. María Magdalena entonces se unió al círculo íntimo de Jesucristo. Ella fue también una discípula. Sí, Jesús tuvo discípulas mujeres también que le seguían. Ojo, no menciona la Biblia que ellas eran apóstoles como los 12 escogidos, pero sí eran discípulas que servían al Maestro y muchas veces con sus propios bienes. Dice MacArthur: no había, por cierto, nada inapropiado en la práctica de Jesús de permitir a mujeres discípulas entre sus seguidores. Podemos tener la certeza que cualesquiera hayan sido los arreglos de viajes hechos por el grupo, el nombre de Jesús y el honor, igual como la reputación de todos, hombres y mujeres del grupo, era cuidadosamente guardados de cualquier insinuación reprochable. Después de todo, los enemigos de Jesús buscaban desesperadamente razones para acusarlo. Y si hubiera habido cualquier situación propicia para que se sembraran dudas acerca de la forma en que Jesús se relacionaba con las mujeres, no se habrían demorado en usarla. Pero aunque sus enemigos mentían con regularidad acerca de él y lo acusaban de ser un glotón y un bebedor de vino, nunca se dijo nada sobre la forma en que trataba a las mujeres en su grupo de discípulos. Estas eran mujeres piadosas, que dedicaban su vida a las cosas espirituales. Hay personas que hablan mal acerca de Jesucristo, que dicen que él debió haber estado con alguna de esas mujeres porque él también era hombre y era tentado, pero es que no conocen al verdadero Jesucristo, no conocen al verdadero Dios y no saben lo que significa la santidad de Dios. Es verdad que por lo general la mayoría de rabinos de esa cultura no permitían a mujeres
que fueran sus discípulos. Pero Jesús instó a los hombres y a las mujeres a tomar su yugo y a aprender de él. Es otra evidencia más acerca de cómo las mujeres son honradas en las Escrituras. Así que si a ustedes les dicen que el cristianismo trajo opresión a la mujer porque el patriarcado era dominante y el hombre maltrataba a las mujeres, pues eso es algo que en la Biblia no se nos enseña. Al contrario, se le enseña al hombre a amar a su mujer como Cristo amó la iglesia. Y es algo, un pequeño detalle, algo que no se le demanda a la mujer, solo al hombre. A la mujer se le dice que debe respetar y honrar a su marido, que es muy diferente. En cambio, el hombre está diseñado para sacrificarse por su mujer y por sus hijos. No sabemos si María Magdalena había sido una mujer viuda, soltera. No sabemos esos detalles, pero sí sabemos que ella viajaba junto con las otras mujeres y los discípulos. María Magdalena permaneció fiel hasta el momento de la crucifixión y después en la resurrección. Sin embargo, ¿se acuerdan que muchos de los discípulos huyeron cuando Jesús fue apresado? Mateo, Marcos y Juan registran que María estuvo presente durante la crucifixión. Y estando junto con las otras mujeres, se dolían, lloraban y se lamentaban de lo que le estaban haciendo al maestro. Quizá no entendían con totalidad lo que estaba sucediendo o lo que iba a suceder después, porque muchos discípulos no lo entendieron, que él iba a resucitar. Pero ellas estaban ahí fieles hasta el momento de su muerte. Juan 19:25 dice, las mujeres estaban junto a la cruz. Verso 26 al 27, permanecían lo suficientemente cerca para oírle hablar a Juan y a María cuando él entregó a su madre al cuidado del discípulo amado. En Marcos 15:47 nos dice que María Magdalena y la madre de José siguieron en secreto a José de Arimatea hasta la tumba y miraban dónde le ponían, dónde habían puesto el cuerpo de Jesús. Ellas estaban allí en su muerte y luego viendo dónde colocaban el cuerpo. Las mujeres discípulas estuvieron en el momento de su sepultura. Vamos a leer Lucas capítulo 23, versos 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y esta es una de las escenas más impactantes que van a poder escuchar. Es acerca de la resurrección de Jesucristo. Lucas capítulo 24, verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ella y no las creían. Ahora vamos a ir al Evangelio de Juan y ver un relato similar. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo,
Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. En este relato podemos ver que María Magdalena fue la primera persona que pudo ver al Señor Jesucristo resucitado. ¡Wow! ¡Qué gran privilegio que se revelara a una mujer! Recuerden que en general todos los discípulos estaban desconsolados por saber cómo habían matado a su maestro. Y como ellos no podían comprender bien las palabras de Jesús que les había dicho que iba a resucitar al tercer día, pues estaban todos completamente afligidos. Y María solo fue para ver el cuerpo de Jesús, pero se dio con la sorpresa de que Él ya había resucitado. Qué emocionante estos pasajes. Jesús le confiere un único y paralelo honor, permitiéndole ser la primera en verlo y oírlo después de su resurrección. Otros habían ya oído y creído las gratas noticias por boca del ángel. María oyó la misma voz de Jesucristo que se le había aparecido. Y en Marcos 16:9 nos recuerda diciendo, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Entonces, no son ideas nuestras, sino que es realmente, incluso está escrito en otro de los evangelios. Recuerden que los 4 evangelios no son idénticos, sino que se podría decir que se complementan los unos con los otros. ¿Qué enseñanza podemos sacar de este capítulo? Que no importa la condición en la que tú te encuentres, no importa tu pasado, no importa lo que en este momento estás sufriendo o tal vez te encuentras perdida. El Señor tiene el poder para liberarte, para sanarte, para restaurarte, para transformar tu vida. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso y lo hace sentar con reyes y con príncipes. María fue una de las mujeres más bendecidas también en el Nuevo Testamento. Y espero que tú también, como mujer, o si tú eres varón que me estás escuchando, Dios tiene un propósito con tu vida. Espero que les haya gustado este capítulo y no se pierdan el último capítulo y ya cerramos esta serie. Si a ti te gustó, por favor, compártelo y no olvides suscribirte y darme un like. Que Dios los bendiga y los guarde.